Estimados estudiantes, en esta segunda hora vamos a empezar trabajando con esta lista de verbos. Vamos a reconocer a qué tipo pertenece. ¿Sí? A ver, pongamos nuevamente la clasificación. Tenemos verbo copulativo, verbo semicopulativo, verbo transitivo, verbo intransitivo. ¿Sí? Recuerden que el verbo transitivo está pidiendo un objeto directo. ¿Sí? Y en el caso de los dos primeros, lo que hacen es unir el sujeto y un atributo. El atributo es una cualidad o estado que se predica del sujeto. ¿Sí? Bien, esto en el caso de ambos, esta es la estructura. Y el verbo intransitivo tiene significado en sí mismo. Jamás, sin excepción en absoluto, nunca tiene objeto directo. El intransitivo. No se vayan a confundir. ¿Qué significa intransitivo? Que la acción o el estado no sale del sujeto, se queda ahí mismo. Como por ejemplo, andar. Yo estoy andando frente a ustedes en el aula, de un lado para otro. Esa acción de caminar no sale de mí. Queda en mí mismo. Eso es una especie de verbo de movimiento, como volar. ¿Sí? Ok. Bien. Yo puedo decir camino sobre el piso, en el corredor, a través del patio. Ninguno de esos complementos es objeto directo. Es complemento del lugar. Yo puedo caminar rápido, lentamente. Esos no son objetos directos. ¿Sí? Bien, entonces, veamos unos pocos ejemplos. Entonces, tenemos aquí los verbos con un número y la respuesta se encuentra en la siguiente hoja. Vean, busquen el número y ahí tienen la respuesta. La C, la CS, T o I. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el número 14, va a ver que es transitivo e intransitivo. A la vez, pero si es que un verbo es unas veces transitivo, otras veces intransitivo, eso quiere decir que el significado cambia, no es el mismo. ¿Sí? Entonces, es posible que un mismo verbo funcione como en una oración como transitivo, en otra oración como intransitivo, pero hay ahí una distinción de aspecto. ¿Sí? No puede ser que en el mismo significado aparezcan en ambas. Hay una pequeña variación, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver. Verán, para que podamos hacer este trabajo correctamente, ¿sí? Y todavía no hemos profundizado, no hemos visto detalles de qué es el objeto directo. Aquí estamos simplemente en la cuestión del verbo. Reconocimiento de tipos de verbo, nada más. Pero al momento de hablar del verbo transitivo, ahí requiero este tipo de complemento. Pero esto es simplemente para aclarar qué es un verbo transitivo. Después nos concentraremos, daremos detalles de qué es un objeto directo. ¿Ya? Bien, entonces recuerden, un verbo transitivo requiere el objeto directo y para eso podemos nosotros hacer la siguiente pregunta. Y tenemos aquí verbo transitivo y dependiendo de si el objeto directo es persona o cosa, entonces hacemos la pregunta, si es que es persona, preguntamos a quién o a quiénes. Y si es que es un objeto inanimado, simplemente preguntamos qué. ¿Sí? Golpea. ¿A quién? Golpea qué.
golpea la puerta, golpea al perro. La preposición a solo delante de personas, ¿sí? Ojo a eso, ¿ya? Esto es lo que distingue a una persona de un objeto inanimado. Esta pregunta hacemos después del verbo. Si es que la respuesta tiene sentido, entonces quiere decir que estamos ante un verbo transitivo. ¿Ya? Bueno, esto espero que no les confunda, pero ya tenemos que irnos familiarizando. Quedará totalmente claro cuando estudiemos los complementos del verbo. Esas son las funciones. Empezaremos en otra ocasión, ya próximamente. ¿Ok? Entonces, veamos unos pocos ejemplos y no me quiero demorar en esta tarea. Después quiero los últimos minutos pasar a vocabulario, ¿sí? Para seguir avanzando. ¿Ya? A ver, veamos. Verán, al momento de tratar de clasificar a los verbos dentro de una de estas 4 categorías, imaginémonos una oración. ¿Sí? ¿Ok? Verán, verbo copulativo, ser, estar, parecer. No hay más que 3. Los verbos semicopulativos también cumplen esta función de atribuir esta situación o cualidad a un sujeto. Pero aquí añaden un aspecto como permanencia o cambio o presencia o manifestación. ¿Ya? Ok. Verbos transitivos no solo de acción, también son de estado o situación. Y finalmente, el intransitivo es simplemente negación del transitivo. Un verbo intransitivo no puede ser seguido de objeto directo. Ahí no hay excepción. ¿Sí? Bien. Entonces, espero que con estos pocos elementos ya podamos realizar este ejercicio perfectamente. ¿Sí? Vamos con el 5. Acercarse. ¿Sí? Primero, conjuguemos el verbo. ¿Sí? A ver, Emanuel, ¿puede conjugar el verbo acercarse en presente de indicativo, voz activa? Yo me acerco. Siga. Tú te acercas. Continúe. Él se acerca. Ya, gracias. ¿Entienden? Continúe la conjugación, Cristina. Nosotros nos acercamos. Gracias, etcétera, etcétera. Fíjense, no quiero que confundan entre acercar y acercarse. A ver. Este es un pronombre reflexivo. Al conjugar este segundo verbo, necesitamos el pronombre personal, reflexivo. Yo me acerco, tú te acercas, él se acerca. Este pronombre forma parte del verbo. En cambio, este es un verbo transitivo. ¿Sí? Yo puedo decir, a ver, tengo aquí esta cajita, acerco la caja a la botella. Yo acerco, ¿qué? La caja a este destino. Verbo transitivo. En cambio, acercarse, yo me acerco a la pared, me acerco al pizarrón, me acerco a la puerta. ¿Quién se está acercando? Yo mismo. La acción de acercar no sale del sujeto para recaer en otro, queda en el propio sujeto. Eso es, ¿qué tipo de verbo? Acercar es transitivo, pero eso no nos pregunta este ejercicio. ¿Qué tipo de verbo es acercarse? Intransitivo. Gracias. ¿Ok? Por favor,
Revisen las respuestas. Estábamos en el número 5, ¿no es cierto? ¿Y 5 qué dice? Y. Si encuentran algún error, háganmelo notar. Puede ser que se me haya escapado. ¿Sí? Bien, vamos al 10. Agradar. A ver. Pensemos en el significado del verbo. Ese es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Agradar. Y piensen un ejemplo en el que aparece este verbo. ¿Sí? Para darnos cuenta de la estructura de la oración de la que forma parte. ¿Sí? A ver, les pongo un ejemplo. A María le agrada el chocolate. Ese es un ejemplo. Vamos a ver si encontramos otro. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo diferente con el verbo agradar? ¿Sí? A Juan le agradaron los resultados. Pues que esa es la estructura. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa aquí agradar? Causar un gusto, causar un agrado. ¿Sí? Si nosotros abrimos el diccionario, vamos a descubrir que este verbo agradar tiene una significación parecida o algo semejante a causar agrado a alguien. El trabajo de Juan le agradó al jefe. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué creen ustedes que es? Tomen en cuenta que esto o algo semejante va a estar en el diccionario, que nos da el significado de la palabra. ¿Sí? El verbo causar, ¿qué es? ¿Transitivo o intransitivo? ¿Es? A ver, votación. ¿Quién dice que es intransitivo al ser humano? ¿Nadie? ¿Quién duda alce la mano? Entonces, la respuesta es transitivo. Entonces, eso sí, a ver, verbo transitivo significa que, ¿sí? Causa, ¿qué cosa? Agrado, causar agrado. Causar agrado. ¿Qué es agrado? Objeto directo. Lo que responde a estas preguntas, ¿a quién o qué? Eso es el objeto directo. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos, pero esto nos estamos adelantando. Después tenemos que hacer mucho más ejercicio sobre esto de acá. Pongan atención, dentro del significado del verbo agradar ya está incluido un objeto directo. ¿Sí? Agradar significa causar agrado. Ahora, a partir de este análisis lexicográfico o semántico, ¿ya pueden decirme qué tipo de verbo será agradar? ¿O les queda una duda? ¿Perdón? Es verbo intransitivo. Intransitivo. ¿Sí? Bueno, respuesta entonces, verbo intransitivo. Ya hemos de volver esto creo que es un tanto prematuro hacer este ejercicio si es que no conocemos mejor el objeto directo y cómo reconocerlo. Aquí tenemos un criterio para hacer ese trabajo. ¿Sí? Bueno,
Si tienen alguna duda, por favor, pongan una marquita, un signo de interrogación y me consultan en la próxima clase. ¿Sí? Pasemos al 15. Alejarse. ¿Sí? El gato se aleja de la casa. ¿Ya? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Perdón? Intransitivo. ¿Sí? Muchos verbos de movimiento, no digo todos. ¿Sí? Como aquí hay, es como caminar, pero distanciarse de un punto de referencia. Esa acción no sale del sujeto, se queda ahí, en la propia persona que se aleja. Pasemos a la 25. ¿Sí? A ver, Jordán, respuesta. Atraer. ¿Verbo? Sí. Por ejemplo, atraer, ¿qué cosa? Un ejemplo, atraer la riqueza. Gracias. Pasemos al 30. Caer. William, ¿qué verbo es caer? ¿Perdón? No. Por ejemplo, la lluvia cae. La neblina cae. La noche cae. Verán que no es caerse, es caer. La hoja cae. Los precios caen. No hay ahí objeto directo. Por lo tanto, intransitivo. Verán, creo que deberíamos tener cuidado al momento de hacer esta distinción entre transitivo e intransitivo. Muchas veces nosotros, al momento de hablar, sobre todo en lenguaje hablado, no siempre el sujeto es la primera oración que aparece. A veces, por costumbre, el sujeto va al final. Pero al momento de hacer análisis gramatical deberíamos reordenar las palabras para que quede sujeto, verbo, complementos, y ahí nos damos cuenta. No por decir que cae la lluvia, no por ello puedo decir llueve o cae. ¿Cae qué cosa? La lluvia, por lo tanto objeto directo. No. Lo propio es decir la lluvia cae. ¿Sí? ¿Ok? Bien, eso ya veremos, ha de quedar más claro cuando analicemos las funciones de las palabras en la oración. Este rato estamos empezando simplemente con los verbos, ¿ok? Vamos, 40, corregir. ¿Sí? Paulita. Transitivo, correcto. Por ejemplo, María, deme un ejemplo con corregir. Deme el objeto directo. Corregir, ¿qué cosa? ¿Ya? Vamos, 49, divertir. Evelyn. ¿Perdón? No, divertirse sería intransitivo, pero está divertir. Póngame un ejemplo. Divertir, responda esto, divertir. No, pero Evelyn, no es lo mismo divertir que divertirse. No estamos hablando del verbo divertirse. Yo me divierto, María se divierte. Estamos hablando de divertir. El payaso divierte. Ya. Entonces, ¿qué ha sido? Transitivo. ¿Ok? Estamos. ¿Sí? ¿Perdón? Divertir.
Hay un error. Póngale una marca. ¿Sí? A ver. Es el número 'El Chavo del Ocho divierte a mucha gente'. Transitivo. El programa, ese programa de televisión, ¿divierte a quién? A mucha gente. A ver, repasemos nuevamente. ¿Qué significa divertir? ¿Ya? A lo mejor entonces vamos a volver al mismo análisis que hice antes. ¿Qué significa divertir? Abramos el diccionario y vamos a encontrar algo semejante a esto. ¿Sí? Divertir, por definición, a ver, ¿qué significa? Causar, producir una diversión a alguien. Una diversión es una especie de sentimiento, de emoción, es una emoción positiva. ¿Ya? Nos puede hacer contentos, distraernos de la rutina. ¿Ya? Por ejemplo, ver una película. ¿Ok? Ahora, entonces, aquí tengo verbo transitivo, objeto directo, ya dentro del significado ya está incluido el objeto directo. No hay cómo ponerle otro. ¿Sí? Pero este es el significado de este verbo y el resultado es que, a ver, si es que entendemos que el verbo está produciendo un determinado sentimiento en alguien, entonces en ese sentido es intransitivo. Y el que se beneficia, o si quieren ustedes, el que se favorece con esa diversión, ese es el objeto indirecto. Entonces, gracias, no está mal. Me equivoqué yo en mi explicación aquí en este momento. La respuesta en el texto está bien. ¿Ya? Entonces, la respuesta es intransitivo. ¿Ok? Verán. Para responder a algunos de estos ejercicios, necesitamos conocer más a profundidad lo que son objeto directo y objeto indirecto, que pueden dar lugar a confusión. Gracias por hacerme caer en cuenta. ¿Sí? A ver, no porque, atiendan por favor, no porque esta pregunta tenga una respuesta que aparentemente tiene sentido, ese no es el que la respuesta a esta pregunta, sobre todo con la preposición a, tenga sentido, eso no automáticamente no nos dice que estamos ante un verbo transitivo con objeto directo. Porque también el objeto indirecto lleva la preposición a. Entonces necesitamos otro criterio para distinguir objeto directo e indirecto. Eso veremos más luego. ¿Sí? O sea, no les... A ver. Si es que cometemos, incluido yo, un error, es porque nos falta un poco más de elementos o de información para tener seguridad en la respuesta. ¿Sí? Quisiera que este primer ejercicio sea simplemente una aproximación a lo que es la distinción de los verbos. ¿Sí? Aunque quizás necesitemos más práctica, sobre todo al momento de entrar en las funciones, para comprender la estructura de las oraciones en las que aparecen estos verbos. ¿Ok? Vamos a la 70. ¿Sí? Ir.
Selena. ¿Correcto? ¿Ya? 117. María José. Terminar. ¿Admite esta pregunta? ¿Estas preguntas? Entonces, ¿perdón? Ya. Ejemplo, a ver, Mayerly, ejemplo con el verbo terminar. Deme un objeto directo. María terminó con No. No. Ahí está la preposición con. Aquí no está. Objeto directo va sin preposición. Bueno, aquí no puede ir la preposición con, es a. No le va a salir la oración. Diego. Ejemplo, terminar. ¿Cuándo terminó la comida? La comida. Perfecto. Bueno, ¿ya? Por favor, les pido, realicen este ejercicio. Les voy a poner una fecha y háganlo con honestidad, en el sentido de que ustedes se pueden autoevaluar. De 122, ¿cuántas respuestas eran acertadas? Y se ponen una calificación. Tienen en la otra hoja las respuestas. No van a ganar nada si es que cogen la respuesta y ponen aquí lo que es. No les sirve. Se están perjudicando. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pónganse a meditar y bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué está mal? Y en esa reflexión creo que van a profundizar en distinguir estas clases, ¿ok? Bueno, espero que les vaya bien. Revisaremos dificultades en una clase subsiguiente, ¿ok? Pero para eso necesito que realicen. Si quieren, vamos por partes. Primera columna, o los primeros 50 verbos. Queremos primera columna, ¿sí? Hasta el 48, ¿ya? Bien, para terminar la clase, vamos con vocabulario.